Bien, continuando con el aprendizaje del tiro parabólico, vamos a ver que se lanza, se lanza un proyectil a nivel del suelo con una velocidad de 15 metros sobre segundo y un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. Esto hay que tomar en cuenta. Me pide calcular la máxima altura, eh, el máximo alcance y también el tiempo total de vuelo. Bien, para esto voy a hacer un gráfico para analizar qué es lo que tengo. Dice que se lanza un proyectil a nivel del suelo. Entonces aquí hay un tiro parabólico. Entonces, este proyectil parte de aquí y va a llegar acá. Aquí hay una altura máxima y por ende debe haber una distancia máxima. ¿Qué me pide? Hallar un tiempo de vuelo. Y este tiempo de vuelo es tiempo total. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Que un tiempo total, hay tiempo de vuelo hasta llegar hasta este punto y hay un tiempo de caída. Entonces, aquí hay un doble del tiempo. Ese es el tiempo total de vuelo. ¿Con qué velocidad va el proyectil? Dice que se lanza el proyectil a nivel del suelo con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces, este proyectil, este es mi resultante, entonces, de la velocidad inicial, 15 metros sobre segundo. Y está a un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Entonces, yo tengo velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Aquí yo tengo velocidad en Y. Recordemos que la velocidad en Y es cero. La velocidad en Y es cero. Y yo tengo un tiempo de subida. Esto es tiempo de subida. Y es lo que yo les decía, es que aquí hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Por eso el tiempo total es el doble del tiempo de subida, ¿no? De ese que le estoy llamando. Y bueno, y a la altura máxima tengo todos los datos. Bien, voy a sacar datos. Datos. Tengo la velocidad inicial, que es 15 metros sobre segundo.
Tengo el ángulo que es 40 grados. Me pide hallar altura máxima que no conozco, el máximo alcance que es X max. Y también me pide el tiempo total de vuelo, que no sabemos. Entonces, como no conozco la velocidad inicial en Y y no conozco la velocidad inicial en X, voy a tener que aplicar ley del seno y ley del coseno. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar las componentes de las velocidades inicial. Entonces, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, las dos cosas conozco. Entonces digo, velocidad inicial en X es igual a 15 metros sobre segundo por el coseno de 40 grados. Y esto nos da un valor de 11,5 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad en X. Voy ahora a la velocidad inicial en Y. Velocidad en Y es igual a 15 metros sobre segundo por el seno de 40 grados. Y esto nos da un valor de 9,6 metros sobre segundo. Y ya tengo la velocidad en Y. Ya tengo las velocidades en X, las componentes, ¿verdad? Ahora sí. Me está pidiendo la altura máxima. La ecuación de la altura máxima es Y igual velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Necesito saber el tiempo, pero tengo una ecuación del movimiento horizontal. Movimiento horizontal, que es distancia, es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Como ya tenemos eso, vamos a ver. Distancia es igual a la velocidad. Otra vez estoy repitiendo. La velocidad inicial en X es de 11,5 metros. 11,5 metros sobre el segundo. Y el tiempo de vuelo, tiempo de vuelo es de 1,96 segundos. Y aquí eliminamos y tenemos la distancia que es igual a 22,5 metros. Y tenemos eso. Ahora, veamos lo otro. Tengo la velocidad en Y. La velocidad en Y inicial es de 9,6 metros sobre segundo. Por el tiempo, estamos considerando el tiempo de subida, que es 0,98 segundos, más un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo de subida que es 0,98
segundo. Y esto hay que elevarlo al cuadrado. Ahora, la gravedad, un detalle. Como está subiendo y la altura máxima, que está aquí, ¿verdad? Está subiendo, esto implica que la gravedad aquí es negativa. ¿Sí? La gravedad es negativa. Por lo tanto, yo aquí estoy considerando positivo, lo voy a poner acá. Negativo, porque está subiendo. Altura máxima. La altura es negativa. Perdón, la gravedad es negativa. Resolviendo este producto, me da, aquí segundo con segundo se va, 9,4 metros, menos 4,7 metros. La diferencia es lo mismo, 4,7 metros de altura. Quiere decir que el balón o el proyectil o lo que estamos viendo va a tener una altura de 4,7 metros. De aquí a acá. Y va a tener una distancia máxima de 22,5. 22,5. Sí, Roxy, igual ya grabé este ejercicio. Sé que vas a estar más perdida, pero voy a hacer otro ejercicio, otro problema, en el cual hay un campo de entrenamiento de fútbol, que tiene una malla de 5 metros. 5 metros, y esto es de altura, entonces altura máxima, para evitar que el balón se salga del campo de juego. Dice que el jugador patea un balón con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Todavía ya vamos a ver de qué velocidad se trata. Y, y un ángulo de 35 grados con respecto al suelo. Con respecto al suelo. Dice, con respecto al suelo, y desde un punto se encuentra a 30 metros de la malla. Esto es X, 30 metros de la malla. Aquí me pide calcular la pelota. Dice, ¿saldrá la pelota del campo de fútbol? Es la primera que me está preguntando si saldrá o no saldrá. Y eso es lo que vamos a descubrir, si sale o no sale. Veo complejo. Bueno, voy a hacer el gráfico. Este es mi gráfico y aquí voy a poner esa pared o malla que dice. Y este futbolista patea ese balón y forma este arco. Este arco. La altura, en este caso de aquí a acá, la altura máxima viene a ser 5 metros. Y dice que la distancia desde donde sale el balón hasta supuestamente va a llegar la pelota desde 30 metros. Y dice que es con una velocidad y cuando escuchen ustedes o lean que dice el balón, el proyectil, la piedra, qué sé yo, cualquier objeto, la pelota, con una velocidad, no te está diciendo qué tipo de velocidad es. Y viene la letra y 35 grados, ¿esto qué quiere decir? Que esa velocidad es la resultante, porque está formando un ángulo de 35 grados. Entonces, esta es la velocidad inicial o el vector resultante. ¿Qué me hace falta? Me van a hacer falta las componentes. Esas componentes, este vector en Y
y el vector en X. Eso me falta. Y como en el ejercicio anterior lo expliqué, pero lo voy a explicar en este, yo necesito primeramente hallar las componentes de las velocidades. O sea, no conozco la velocidad inicial en Y, tampoco conozco la velocidad en X. Y para esto tengo que aplicar trigonometría, las leyes, la ley del seno y la ley del coseno, que en clases anteriores ya revisamos. Entonces, para hallar la velocidad en Y, yo voy a utilizar la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y para la velocidad inicial en X, voy a usar la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para encontrar las componentes. Entonces, manos a la obra. Velocidad inicial en Y es igual a 20 metros sobre segundo por el seno de 35 grados. Y esto nos da aproximadamente 1,5 metros sobre segundo. Primer valor que encuentro. Vamos con el segundo. Velocidad en X, 20 metros sobre segundo por el coseno de 35 grados. Y esto nos da 16,4 metros sobre segundo. Ya tengo estos valores. Tengo estos valores. ¿Por qué? Recordemos que al separar los movimientos tenemos dos tipos de movimientos. Siempre va a haber movimiento horizontal y el movimiento vertical. En el movimiento horizontal, solo tenemos que X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Por eso necesitaba esta componente. Y en el movimiento vertical, en cambio, ¿qué nos pide? Que la altura es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Como está partiendo del piso hacia la malla, la gravedad va a ser negativa. No está cayendo, ¿no? Aquí la gravedad, como dato, voy a decir gravedad menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que considerar eso. Bien, entonces aquí hay un pequeño detalle, muy pequeño el detalle. En este ejercicio nos pide, no tengo, perdón. Solamente me pregunta si la pelota saldrá del campo de fútbol. Aquí yo no tengo tiempo, pero sí tengo distancia. Recordemos que la distancia es 30 metros y la velocidad inicial en X es 16,4 metros sobre segundo por T, por tiempo. Despejo, y digo tiempo, es igual 30 metros sobre 16,4 metros sobre segundo. Al dividir esto me da 1,83 segundos. Ya tengo el tiempo. Este tiempo me va a servir para el movimiento vertical. Y, cuidado, cuidado. ¿Por qué no uso los 5 metros? Porque los 5 metros es del valor de la malla. ¿Ya? Esa es la altura máxima de la malla. ¿Sí? Dice que se encuentra 5 metros a altura. Tiene una malla de 5 metros de altura. No me está diciendo que ese es el arco, o sea, la altura máxima de la parábola. No.
Por eso hay que leer el problema. Entonces, son los 5 metros de altura de la malla. Quiero saber si ese balón sale de la malla. Entonces, aquí razono y digo, para que ese balón salga de pase la malla, quiere decir que debe ser 5 metros y algo. O sea, tiene que ser mayor a 5 metros. Y eso es lo que vamos a descubrir. Tengo el valor de 1,5 metros sobre segundo por el tiempo de subida, que es 1,83 segundos, más un medio por menos 9,8 metros sobre segundo, porque sabemos que la gravedad está subiendo y es negativa, por 1,83 segundos al cuadrado. Ahora sí, multipliquemos esto, 11 por 1,89 me da 21 metros redondeando. Segundos con segundos se van, menos, más por menos, menos, 1,83 elevado al cuadrado, 9,8 dividido para 2, me da 16,4 metros, porque ahí ya segundos con segundos se van. Me había olvidado el segundo al cuadrado de la gravedad, y esto, la resca me da 4,6 metros. En definitiva, no saldrá, porque decíamos que tenía que ser mayor a 5 metros. Mayor a 5 metros. Sí, voy a escribir el problema. Déjame ver si hay un espacio por aquí. Voy a escribir el problema para una vez más entenderlo. Un campo de entrenamiento de fútbol tiene una malla de 5 metros de altura para evitar que el balón salga del mismo. O sea, se refiere al campo de juego. Un jugador patea el balón con una velocidad de 20 metros sobre segundo y 35 grados con respecto al suelo. Y desde un punto que se encuentra a 30 metros de la malla. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Saldrá el balón del, del campo de fútbol? Entonces, como ya hicimos el ejercicio, había que entender un poquito el problema. La malla tiene 5 metros, que es el gráfico que hice, de altura, ¿no? Y cuando ustedes lean que dice con una velocidad con respecto al suelo, con respecto al suelo, entonces es aquí. Entonces está formando este ángulo de 35 grados. Por lo tanto, es un vector resultante. Velocidad inicial sería 20 metros sobre segundo.
y hay que buscar las componentes, porque las componentes son de la velocidad inicial en la altura y la velocidad inicial en la distancia, que es lo que hice. Y ahí hay que aplicar el teorema de las componentes, ¿no? Teorema de las componentes. Y eso también estaba en el primer ejercicio, que la vas a poder volver a revisar en el momento que tengas tu espacio. Y esos son los cuatro casos típicos de los problemas que se presentan en esto de los tiros parabólicos, de los tiros parabólicos. Son casos fundamentales. No sé cuánto tiempo me quede ahorita. No me dice. Bueno, voy a avanzar. Y vamos a ver la dinámica. Dinámica. Dejamos un ratito la cinemática y nos vamos a la dinámica. Bueno, en la dinámica nosotros vamos a encontrar que es parte de la mecánica, ¿sí? Que tiene como objeto el estudio del movimiento de los cuerpos y ahora sí las causas que lo generan. En la otra solamente, en la cinemática veíamos solamente el, los movimientos de los cuerpos, pero en este caso ahora vamos a ver el movimiento de los cuerpos y sus causas. Las causas que generan este movimiento son el producto de las interacciones que normalmente existe entre una partícula y el medio que lo rodea. Y tenemos tres conceptos básicos. La una es la fuerza, la otra es la masa y la otra es la aceleración. Y bueno, cuando nosotros escuchamos aceleración, automáticamente decimos, está tratando de movimientos. Y bueno, ¿qué es la fuerza? Muchas veces nosotros consideramos a la fuerza que se producen entre los cuerpos. La fuerza va a medir el grado de la interacción entre dos cuerpos que pueden estar en contacto. Generalmente, al aplicar una fuerza, los efectos que lo producen en una partícula que se le está aplicando con movimiento o deformaciones. Un ejemplo, aplicar una fuerza en una mesa de nuestra casa y esta empieza a moverse, sí, pero yo apliqué una fuerza contra la pared, por más intensidad que le ponga, la pared no se va a mover, en cambio la mesa sí, ¿no? Entonces, fuerza, yo tengo este bloque, la fuerza va siempre hacia adelante. Obviamente, el bloque va a generar una reacción contraria a la fuerza, pero eso la vamos a ver más adelante. Y la fuerza no es otra cosa que la masa por la aceleración. Y esta nos va a dar en unidades de Newton. También cuando la masa tiene medidas como el kilogramo. Pero si la masa está dada en gramos, la fuerza va a estar dada en dinas. Si la masa está dada en libras, esta va a darnos la fuerza, nos va a dar en libras fuerzas. Libra fuerza. Entonces, tenemos en los dos casos, tres casos, perdón. La masa en kilogramos, la masa en gramos y la masa en libras, ¿no? La aceleración sigue siendo la misma,
eh, 1 kilogramo fuerza, 1 kilogramo fuerza, pues tengo que aclararlo, 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Si por ahí te dicen 4 kilogramos fuerza, habría que multiplicarlo por 9,8 y ahí nos da el valor de newton, ¿ya? La masa no es lo mismo que peso. La masa es la estructura molecular de un cuerpo y el peso es el punto de gravedad que ejerce ese cuerpo durante cuando se aplica una fuerza. Por ejemplo, este mismo bloque, yo digo que el peso es este, ¿sí? Este es el peso, porque este tiene una masa y el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Que también me va a dar en Newton? Sí, también me va a dar en Newton, pero son dos cosas diferentes. En este caso, la aceleración gravitacional o la gravedad del cuerpo. Y el peso, podemos afirmar que la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la masa de un cuerpo. En cambio, la masa de un cuerpo es la cantidad de materia, cantidad de moléculas que lo forman. Y esta es una magnitud escalar. Eso es otro detalle que tenemos que tener en cuenta, que la masa del kilogramo es escalar. En cambio, la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, es vectorial. La aceleración también es vectorial. Por ende, un escalar por un vectorial nos va a dar otro vectorial. En este caso, Newton. Pequeños detalles. ¿Y qué es una fuerza normal? Una fuerza que se presenta solo cuando existe el contacto entre dos cuerpos y es perpendicular a la superficie en la cual se asienta ese cuerpo. Por ejemplo, si tengo un plano inclinado y aquí está este cuerpo, la normal, quiere salir de color, la normal es perpendicular a la superficie donde está reposando el cuerpo. Si es horizontal, obviamente la normal va a estar siempre perpendicular a la superficie donde descansa la masa, ese cuerpo. También tenemos una fuerza de rozamiento, que es la que yo decía, que si tú mueves la fuerza siempre va hacia adelante, ¿no? Pero el rozamiento que está aquí, que la fuerza de rozamiento, va siempre en el sentido contrario a la fuerza. Siempre va a ir en sentido contrario a la fuerza. La fuerza de rozamiento hay dos tipos, que es la estática y la otra es la cinética. Esos son los dos tipos de fuerza de rozamiento que existen, la estática y la cinética. La estática, fuerza de rozamiento estática, es cuando tú aplicas la fuerza sobre un cuerpo que está en reposo. Por eso se llama estática. Aquí se aplica a un cuerpo en reposo. O sea, la mesa está estable, tú la quieres mover de un lado a otro, está en reposo, ¿verdad?
En cambio, la cinética es cuando aplicas la fuerza sobre ese cuerpo, abandona ese estado estático de reposo y comienza a moverse. Y comienza a moverse. Existe una fuerza de rozamiento E, que la vamos a llamar fuerza de rozamiento estática, y existe un coeficiente estático por Newton, por la fuerza. En cambio, la fuerza de rozamiento cinética también tiene un coeficiente cinético por Newton. U, UE es el coeficiente de rozamiento estático y UC es el coeficiente de rozamiento cinético. Estas son adimensionales y cuando yo hable de adimensionales, esto quiere decir que no tienen unidades, no tienen unidades medidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no están en metros, no están en segundos, no están en grados, no están en nada. Son números, un simple número. Por eso son adimensionales. Y N es la fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal entre los cuerpos. Ahora, aquí hay un detalle. Siempre, siempre, la fuerza, la fuerza de rozamiento estática es mayor que la fuerza de rozamiento cinética, ¿ya? Siempre. La normal no va a cambiar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la unidad de coeficiente estática va a ser mayor que la unidad de coeficiente cinética es menor. O sea, siempre la estática va a ser mayor que la cinética. Esto se cumple para todo. Gracias a que existen este tipo de fuerzas de rozamiento, nosotros podemos caminar, andar en bicicleta, pasear en el coche, en el auto, porque es una de las fuerzas que se opone al deslizamiento de una superficie sobre otra cuando están en contacto. Por eso es que nosotros no nos deslizamos, ¿no? Al caminar, nosotros hacemos eso que se llama fricción, tenemos ese rozamiento y eso es lo que nos permite caminar. Y también tenemos una de las definiciones que es la tensión. Y la tensión generalmente nos referimos es que cuando sostenemos una cuerda, que esto nos permite transmitir la acción de una fuerza aplicada, esto se considera fuerza transmitida de la cuerda hacia los objetos. Es como si yo tengo y aquí guindo una pesa, aquí está ejerciendo una tensión. La cuerda genera una tensión y la tensión siempre va a ir hacia arriba, va en sentido contrario a la gravedad, la tensión. Y bueno, ya sabemos qué es la aceleración, que esto nos indica qué tan rápido está aumentando o que va disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Eso ya lo vimos en el movimiento uniforme. Hay ocasiones en que al aplicar una fuerza a un cuerpo, ésta se acelera, condición que la vamos a estudiar en el siguiente tema, porque me interesa mucho ver las tres leyes de Newton, su aplicación
y ciertos casos que se van a aplicar durante el aprendizaje. Y una de las leyes de Newton, una de las leyes de Newton, ya, es la inercia. La segunda ley, que se la conoce como la fuerza o la dinámica, y la tercera ley, que es la acción y reacción. En la inercia, todos sabemos que todo cuerpo continúa su estado de reposo o en movimiento rectilíneo de forma, a menos que se vea forzado al cambio, debido a que se le aplique una fuerza externa. Eso ya sabemos, la ley de la inercia. En la segunda ley de la dinámica, aquí si hablo de fuerza, obviamente ya se me viene a la cabeza que hay una fuerza, hay una aceleración, hay una masa. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a la masa. Cuando yo diga directamente proporcional, hablo de esto, fuerza igual masa por aceleración. Entonces, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Pero, ¿qué pasa con la masa? La masa es inversamente proporcional a la aceleración. ¿Por qué? Porque si yo digo masa es igual a fuerza sobre aceleración, ¿qué está pasando con la aceleración? Está inverso, o sea, está dividiendo. Cuando digo directamente proporcional, es un producto, ¿sí? Es un producto. Inversamente proporcional es una división. A eso se refiere. Muchas veces no se los han explicado bien, yo se los explico. Y la tercera ley, que es la acción y la reacción, si dos cuerpos están interactuando, la fuerza, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo, esta tiene que ser igual a la del segundo sobre la primera. Claro que los módulos y la dirección van a estar siempre en sentidos contrarios, ¿no? Mejor ejemplo, si yo juego a la cuerda y aquí pongo un cristiano, ¿verdad? Cristiano, a jalar esta cuerda y aquí ubico a otro cristiano a jalar esta otra cuerda, el uno, este cristiano que está aquí, va a jalar para este lado y el otro para el otro extremo. ¿Van a aplicar la misma fuerza? Sí, ¿no? Y van a estar en equilibrio. Las mismas fuerzas van a tener, pero van a estar en sentido contrario. Esto de la acción y la reacción no es otra cosa que toda fuerza, acción realiza por un cuerpo y ésta se opone a una fuerza de reacción. ¿Qué es lo que yo digo? Están jugando a la cuerda, el uno jala, el tiri jala, como le llaman, el uno está jalando para un lado y el otro, pero van a tener la misma fuerza. Sí, la misma fuerza. Y, y considerando esto de aquí, sobre las leyes de Newton, hay un tema que se llama diagramas de cuerpos libres, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Yo solamente quería tocar este tema de las definiciones para poder entrar a todos los casos que existen sobre diagramas de cuerpos libres, ¿sí? Diagramas de cuerpos libres. Y esto lo vamos a ver la próxima clase.
Creo que me queda